Ahí está. Mira la chuli, Esta no juega al New World, seguro. A New World, Dave V, who everyone knows, the associate game director. Got Rosie, the Wex art lead, world art lead. Chad, who's the AI lead. Patrick, who leads the seasons and progression teams. Vince, who's the UX lead. And Dan down there, who is the... A ver, sí, venga, empiezo a decir. Do a little more focus on the Al de las gafas lo he matado un par de veces. So we are still shipping a 10-person mutator, but it's going to be next release. And it probably won't have mutators. We're leaning heavily against that. Another one that's not happening is the seasonal trinket. So with this one, when we, artifacts weren't on the original roadmap and plan, and once we released artifacts, it seemed to fill the void of the trinket. And we thought before we start putting more things in the mix, let's watch what happens. Pues el trinket es una puta mierda lo que metieron. Madre mía. El trinket es una puta basura, cabrón. Si solo vale el amuleto de la joyería que sacasteis. The MSQ update. So we were planning to finish the MSQ this release in December. However, we're not really happy with the way that the MSQ update went in the last release, and we wanted to put a little extra time just to make sure we give you a quality experience. So that's going to move into the next one. Meter el del We had SS y already el talked FSR, about por really Dios. not being into heart rooms. I think we did enough of those, and I think that any more would get a little bit convoluted. Next one, we're going to go into this really deep later, but at a top level, cross-world expeditions and arenas is moving Bien, up. el crossworld, vamos. The reason it's moving Expediciones is y arenas, chavales. we wanted to surprise everyone with an improved group finder. And we did, it's underway, but it's going to take a little longer than we wanted, so it's not going to make Season 4. However, we will deep dive on that in a little bit. And then finally, the seasonal territory control. Again, we talked about doing this, but the influence races have done such a good job of engaging the players. We want to get more feedback, and we'd rather respond to feedback and improve that than try to throw another system into the mix. So there's good reasons for it, and this is just, when you release a roadmap, 12 months out, you don't always know how things are going to evolve over time and what's going to happen in the live environment. So things change, and we just wanted to, be open and honest and get in front of the changes. So with that, I'd like to shift the focus to Season 4 and talk about Eternal Frost, because there's some pretty cool stuff coming this month. And the very first thing is it comes with a new storyline. And someone's going to tell you about that. Storyline me da igual, tío. Commander and the crew, old Sí, vale, lo que tú digas. the Seekers, and Para join los que os interese. So for Fight Ultimate, I want to. Vale, están hablando de eso. No. Vale, vale, sí, I el want to make lore, sure el the lore. messages were Aquí how we're a doing. jugadores no Personally, le I interesa. like that. We've done a lot for the group, the PvE group players. We've done a lot for the PvP players recently. ¿Cómo? A ver. PvE group players. We've Jugadores PvP. Hemos hecho mucho por done a lot for los the PvP. jugadores PvP recientemente. ¿Cuándo? ¿Qué se refieren? ¿Por poner las OPR interserver? ¿En serio? ¿En serio? De verdad. No me fastidies, tío. recently. Y todo lo que estamos pidiendo del PvP no lo están haciendo. No me fastidies. And now we're doing more for the solo players. And I want to make sure Ahora estamos haciendo más para el solo player. Para el PvE, claro. the messages were we care about all of the groups of players. And I think at a high level, I love the solo trials. They're pretty cool. We also have a new expedition coming out, the Glacial Tarn for level 65 players. Expedición, venga, venga. What makes that cool? Más, Sting in the más About pelapapismo, venga. Mira, por encima, just to talk a little bit esto about me what recuerda tal players are cual gonna a do. la que ya And existe. just to talk a little bit Me parece about mogollón. what players I see on the play, kind of empowering mechanics with Icy Ancient Guardians. Vale, que van a meter nuevas mecánicas, Right. tal, vale. and play it. Ok, el There señor del are hielo. weekly- Madre mía. ¿Qué os recuerda esto? Un tío en el medio, tal, pegando. ¿No suena un poco a Lazarus? Ok. Hasta el suelo se parece a Lazarus. Caros. Target if you're Está guapo el bicho, focused coño. on range Sí, sí, play. una cosa no quita la otra. And there's also a lot of movement back to Empyrean Forge around Pero you. están And make sure reutilizando you're- lo que ya time you tienen. actually have a lot No es more nada nuevo, control realmente. over the arena, the bridge platform. So a little bit. You keep it. Sorry. Max, you want to talk about those? ¿Por qué? A ver. A couple new artifacts. You want Wow. to talk about those? Nuevos artefactos. Vamos, chavales. Esto es todo Yeah, interesante. so new artifacts. So for those of you who are done with your chase from the expansion artifacts, we're introducing 8 new ones. Pretty
pretty diverse cast of weapons and armor. So those weapons that did not get artifacts with the expansion, the life staff, the bow, things like that, they're finally going to get their time in the sun, and they should be pretty fun for players to chase. So 2 of my favorites, Vengeance. Ah, bueno, le da daño, ¿viste? Al báculo de vida. O sea, para hacerte pre-shadow, ya está. Aquí tenéis, este es el báculo para el pre-shadow. Se ponen esto y luego se pone la chisma del vacío. Y ya verás qué hostias meten. O con el mangual. Madre mía, esto con el mangual. Van a meter unas hostias los magos. Prepararos. Prepararos. Se ponen en el suelo, se ponen los heals estos que le van curando en el tiempo y ya verás. Un 20% de gratis de daño. Vaya fiesta. The life staff, pretty unique weapon here. It takes more of La duda es, ¿este daño te quedará stackeado si cambias del báculo de vida? Porque no debería ser así, pero bueno, como todos los artefactos afectan a las dos armas, seguramente. O sea que, cuidado. offensive approach for the life staff and increases the damage you deal based on how many times you're healing people. So I'm sure there's some pretty fun interactions there for players to find. There's also Gladiator, the round shield. A ver, Gladiator. Jagged Spikes. When you are hit in the melee, inflicts blends on your attacker, dealing 10%. O sea, si le pegas... Vale, es como parecido al del stock. Este te da un 10% de daño, ¿no? Si está con un sangrado, tu objetivo. Y luego lleva el Diminishing Bash, que se usa, que es el del stun. El 40 Shell Rush, que también se usa, que te da 40, ¿vale? Y Killing Power. Y luego le metes una tercera perk. O sea, una cuarta perk. LOL. Está muy broken la rodela esta, pero muy broken. What this does is Lo que esto hace... A ver, yo el Dismissing Bash, si el Bash no lo llevaría, obviamente. Quitarle al enemigo un 47%. Bueno, sin más. acts as a sort of thorns, where when you take melee damage, you then inflict a bleed on the player. So some interesting interactions there. Dave, any other favorites from you? Yeah, I got 2 favorites also. One, I know all the bow players felt left Madre out. mía, el Your bow. bow Ahí se is viene, coming, se viene, se viene. Boltcaster. Madre mía. Madre mía lo que pone ahí. Madre mía, mirar eso. Mirar esa puta animalada. El 99% de tu daño se convierte en daño de rayo. Y el rayo, el daño de rayo se incrementa un 20% en las dos armas. O sea, tienes un 119%. 119% de daño. De base. O sea, va a haber que llevar... Ahora vamos a tener que llevar mitad fuego y mitad rayo, ¿sabes? Y 0 thrust. O sea, ya me veo cambiando las gemas y llevar mitad fuego y mitad rayo. En vez de llevar thrust damage. Ya verás. Yo voy a ir a físico, ya verás. Cuando salga esto, yo me hago físico, full físico, y al carajo. Lo digo ahora. Gente va a ir con Elemental Version, sí o sí, porque si no, los que lleven eso, vamos, se va a hacer. Es que mira, para aquí, 233 Lightning Damage, 2 de Trust Damage. Esto es. Vaya locura. It's really cool. It does, as you can guess, lightning damage. But the other nice thing is it does is if you hit someone with full health, you get a stun. So that's going to be... El día 9, ¿vale? El día 9 se estrenan el PTR, ¿vale? Y lo veremos aquí en directo y haremos las misiones para ver qué 3 perks trae fijas. No sé si estará... No creo que esté descubierto aún en el Annual de... Luego lo vemos después del vídeo. Very interesting to see the power of bows plus a stun. Another one I love is Quick Draw Gloves. A ver. Bueno. Bueno. El juego que va a dar esto, chaval. Te haces inmune durante 0,5 segundos. Cambiar de arma. 12 segundos de cooldown. Bueno, menos mal que le metieron el cooldown bastante grande. La gente que anda a cambiar seguido de arma, pues no le sacará uso. Pero la gente que sea skilled, a esto le puede dar muchísimo uso. Muchísimo uso. Tío, Me gusta. medio segundo es poco, ¿eh? Sí, sí, ya, pero medio segundo es el justo para no comerte una explosión, un stun, muchas cosas. Tú piensas que el flurry es un segundo y te sobra tiempo. Yeah. Y te sobra tiempo.
Y sería uno más. O sea, tú imagínate llevar el flurry y llevar este. Tienes 2 invulnerables. Cuidado, cuidado. Y como te gasten todas las habilidades, se quedan después con las patatillas. What I like about this is it really changes the gameplay, right? It's not just numbers. Claro, pero el Every problema es, time you amigo mío, swap weapons with que te this, quitas las with botas. these Pero no tiene por qué ser para la build de Shirking Hells. ¿Entiendes? Sí, claro, sería pero montar otra build de cero, porque el tema es que no puedes Esta, llevar 2 artefactos. ya. Esta, por ejemplo, la podrían llevar los Bruisers. Los Bruisers no cambian tanto de arma. Ya. O los asesinos, incluso. Sí. gloves on, you get a little bit of immunity. So it's neat to sort of like plan out your weapon swaps and sort of have a Eso, el different intercambio de arma background tener un gameplay. vector diferente del Some juego. pretty interesting ones. I'm really Bueno, excited son about duelos the deben estar DPS rotísimo, life loco. stuff. I haven't even come close to finishing my artifacts so far, so those are just going to go on hold for a little bit so I can do my Espera, life que falta el stuff. báculo de fuego. Yeah, I think, like I mentioned this in the earlier part, but I think artifacts just changes the game, and it gives it, Ah, no hay they're so báculo de fun fuego. as chase items. Dime at que the no hay end, báculo de but fuego, porque si no ya. really awesome. We're also bringing back some of our favorite seasonal Vale, events. no hay We have báculo the de Winter fuego. Conversion Menos mal, Festival and the gracias. No Legacy of bufar más el Crassus. I fuego. don't know about you, Dale, Patrick, but gracias. I am looking Os forward to quiero. seeing those Gleamites come sailing in. I'm excited too, and that's a great segue because one of the bigger changes with the convergence this year is we're really increasing the frequency of those Gleamite meteors. They're such a cool thing in Turnham, and you Vale, only eso get es to del see it for evento. a month Los out of the year. meteoritos, los So we really típicos. wanted to, it's really, you know, the standard base, new emotes. Ah, espera. Outside of Me that, voy a reír, you me know, voy a the reír. standard reward suite. Vale, lo mismo del año pasado, lo mismo del año pasado. So new armors to chase, new emotes, and one of No podían sacar una skin nueva, tío. En serio, Muchos- reutilizan todo, tío. Es que son las putas mismas skins. chase, new emotes, and one of the, I think, Es exactamente lo mismo, loco. coolest things about the Bueno, de aquí, mira, metieron cosas nuevas. Estas son nuevas. Esas de ahí arriba son nuevas. Mira, el presente es el mismo, que lo tengo yo. La armadura es la convergence misma. this year is we're changing the way crafting works with these holiday events. So what we're doing is El ¡Oh! conejo, el alce. ¡Oh! Mira lo que se va a poder comprar. ¡Oh! Esto sí que es interesante. Hostia, Oh, chaval. ese está guapo. El sello Hostia. cromático de inductor de gaso, ¿eh? Sí, 25.000 que te ahorras aquí y 5.000 que te ahorras aquí. Y, ja, te cambió la cara, ¿eh? no, ya, No, esto y sí, ya menos mal. 75.000 blasones, cabrón. Claro, casi nada, ¿viste? Me introducing cago a en new 10, chaval. resource, the pristine Gleamite chunk from the shop. Y creo que de aquí creo que sí que metieron alguna. Esta no me suena de La verla armadura tampoco. esa nueva. Esa Sí, armadura es nueva. las Golden, estas no me suena. You can Nueva. buy this and Y ¡oh, qué guapa esta! ¿Esta estaba? No me suena, ¿eh? La de No, descorchar la esta es botella. nueva. Qué guapa. Esta sí Esta que es está nueva. guapa, ¿ves? Yo las animaciones me las compro todas, me mola mucho. that'll let you craft ¡Hostia! ¡Qué guapo! Tocar la campana, mira, ¡Qué hijo, que esa la guapo! podemos usar como un cuerno. Madre mía, madre mía. Mira que voy a vacilar con esta mierda. ¿Ves? Este sí que es igual. El Winter este es el mismo. Pero el de arriba Sí. no, el Golden ese no. ¡Oh, qué guapo este! Y el de esquiar, tío. ¿Qué? ¿Ves? Eso sí que me mola, ¿ves? ¿Ves? Este ya es el mismo. Este es el mismo también. Pero bueno, a guaranteed lo otro está bien. 700 item with some fixed este perks. también es el mismo. And La should be a caseta también really es la misma. awesome way for players to hop into events like Winter Convergence and get some great Bueno, pero gear por lo out of menos it. metieron más cosas. Que el año pasado Outside fue of un that, copia-pega, legacy cabrón. classes you touched on. Sí. So there's going to be a new Bien. pickaxe, Va might be mejorando. dust and slide, Progresa might not. adecuadamente. Pega, But what it como does me hacían a have mí is en el a colegio. unique skin, so players can go chase that. There's also 2 new statues that come from the event from each of the corrupted Cyclopses. Those will be fun to decorate your house with. Okay. Next, Vince, you want to tell us about some of the inventory changes, quality of life A ver, cambios en el improvements? inventario y la calidad de vida. Sure, yeah, we've been gathering feedback for a while now on inventory and some changes, and I'm glad to announce that really big changes are coming in. So one of them is that basically right now the view of your inventory items is all 2 columns, so you have like 2 columns 2 columnas para ver los objetos en el inventario. and it gets really long if you have a lot of rewards or a lot of things in a specific category. You can now change that to 1 column. Vale, va a haber diferentes categorías para la ordenación, por lo visto. Cambiarse una columna para que So we podamos can go wider. You can also ampliarla reorganize and either change the order of all of your categories as well. Joker. Por fin vamos a poder cambiar el orden de las categorías y no tenerlas como les sale a ellos de los huevos, tío. Y si quieres tener lo que usas siempre arriba, pues lo tienes, mueves la categoría, la coges, la arrastras y la pones arriba de todo, ¿sabes? Mucho mejor, mucho mejor. Dime. El gafas este no ha hecho una arena en su vida. ¿Qué dices? Esta la spacta, cabrón. 3v3 la spacta, seguro. As well as turn on or turn off some categories too.
Lipi, ese arco, ya te digo yo que va a llevar un nerfeo. Así como salga en el PTR, no queda así ni de coña. Ni de coña. Si ya la gente se queja de cómo está el arco ahora mismo, imagínate con eso. ¿Sabes? O sea, 119% de gratis. Más, espérate, 119, vale. Os hago los cálculos aquí, esperad un momento. Espera que saco aquí la calculadora. La pongo aquí en el Gpeto, vale. Tenemos 119, vale, por ciento, vale. Luego le sumamos 10%, ¿vale? Que se lo metes de las perks del equipo, de las harness, ¿vale? Otro 10%, ¿de qué va a ser? De las runeglass que llevas en cada una de las partes del equipo. Bien, pero no contentos con eso, ¿vale? Aún puedes meterle un 7,1, creo que es, en el anillo. Eso es una puta animalada. Ahora súmale el porcentaje de más daño a cargado. El porcentaje de 15% más a daño elemental yendo a inteligencia. A 150 de inteligencia. O sea, si le sumas aquí, mira, más 15%. De base, esto es de base, ¿eh? De base, así, tal cual. Esto es de base. Vale, y luego espérate, en tus cargados y en tus básicos tienes en el 100, creo que es, más 10%. ¿Vale? Y luego por talentos en el cargado le metes otro 10 más. Hala, toma, cargados de 181 con 1. Está bien. Va a ser divertido. O sea, vamos a tener que llevar pues 20 o 30 de protección de contrarrayo. ¿Sabes? O sea que va a ser una puta locura. No vamos a saber a qué llevar protección, la verdad. Lo digo así de verdad, ¿eh? Qué puta locura, chaval. Se les fue la mano con esa perk. Fue por mucho. So if you Eso va a estar really nerfeado don't en like PTR, gems, fijo. you can hide them all, and then you can change all of this sort of at will. If you like the 2-column layout, you can also move things from one column to the other. If you like all the Puedes crafting stuff on ocultar the right, también and all your gear. en el menú desplegable de ítems de inventario, ¿vale? Se supone que tú podrás ordenarlos, pero luego tendrá la típica pestaña esta de que se recoge, ¿sabes? Y luego la puedes desplegar cuando quieras. Está guay eso. On the left or the other way, you can make all those changes as well. And another cool feature that people have been asking about that we're really excited too is within each category you can do batch crafting based on rarity. So you just check the box of the rarity of stuff you want to, or salvage, you want to salvage, and then you basically just salvage all. So if you want, if you're Vale. También otra cosa que está pidiendo mucho para los crafters, cuando craftáis muchas cosas de golpe, ¿vale? Va a haber un botón para ordenación por tipo, o sea, por tipo no, por calidad. Es decir, si te salen, por ejemplo, hoy estuve yo subiendo armaduras y me salieron, pues yo qué sé, en una tirada de 300, ¿vale? Me salieron 30 legendarios. Pero ¿qué pasa? Te salen salteados y es un coñazo teniendo que ir mirando tal. De esta forma, le das un botón, te lo ordenará y te pondrá pues los legendarios arriba, luego los morados, luego los azules, luego los verdes. Vale, así puedes escoger lo que te quedas y lo que rompes. like Scott Lane, you want to salvage all your commons and legendaries, you can go do that. If you're like Dave V and you're anti-blue and you just want to nuke all of that rarity, you can go for it. Gone. So we think we're really excited about this one, and we think we've addressed a lot of the feedback, but please keep it coming, and we'll continue to keep making improvements to inventory. Bueno, son buenos cambios You're just talking about para el salvaging día, para la legendaries vida and diaria. how the UI creates a little bit of excess clicking. Yeah, that Control C gets a little frustrating. So I'm very, very happy for this change, and thank you, Vince. I think it's a huge quality of life improvement. Es la And calidad it's de something vida. that we're going to continue to pay attention to, not just inventory, but quality of life. So earlier on, I mentioned that we were moving cross-world expeditions and arenas out because we wanted to focus on improved group finder. Dan, why don't you tell us exactly what that's going to encompass? Que digan clasificadores, que digan It's clasificadores, almost que digan over. clasificadores, We've por almost favor. got it. ¿Y las dagas We are qué? going to do cross-world expeditions ¿Las dagas with qué? a No ponía nada de las one-click group No va a sacar finder. un fucking arma. So you can go as a solo, you can click the button. As a pre-made group, you can click the button. You will find a whatever. group to play expeditions with. Tienen Cross-world. hechas hace un año y medio. We are doing, we're supporting all the vanilla expeditions. We're also going to support mutated expeditions. El único as MMO well. que no tiene rogue. Nice. And this has roll queue, Dan, so you can be assured you always have a tank and healer in your groups. You go into the system, you pick a role. It's gonna, it's gonna balance things out. You're gonna have a bonus for those in-demand roles, and yeah. Any other
Vale, lo que acaba de decir básicamente que va a haber bonificación por los roles, ¿vale? Es decir, tú te metes, va a ser random en teoría. Es decir, tú te metes y no es como ahora que tienes que escoger y ves quién va y no. Va a ser bonificado por roles, es decir, como en el LOL. ¿Os acordáis los que jugáis al LOL? Lo de si te pones support, que es la clase que menos hay, te entra antes. Pues esto es lo mismo, que están bonificarán las clases que menos haya, ¿vale? Bonuses like just to give you incentives to do it every day or something like that. Funny you should ask. Yes, indeed. Yes, ¿Ves? indeed. There is a 3x daily Hay un bono diario bonus triple. for clicking the big random button that will send you to, wherever you're needed the most to fill a group right now. ¿Ves? Hasta hay un botón random que te bonificará hasta 3 veces al día para ir a la expedición donde falle, o sea, donde falte alguien para poder echarle una mano, está diciendo. And isn't there even Me mola more, eso. Dan? What if There sure I is. think There's Si no tienes que end. encontrar también cada troll, que with vas a pugs flipar, versus ya verás. pre-made groups, sometimes you don't puede have ser that bueno el coordination, premio so it's a diario little ese. more difficult with pickup groups. Are there any sort of compensation or incentives to help that group along? Yes, absolutely. This is not an original thing by any means, but we're adding a 15% buff when you Agregamos un 15% de bonificación al daño y a la end up in a curación random group cuando to terminas un grupo damage aleatorio. and- Mira, los del grupo aleatorio. Un 15% más de daño y de sanación. O sea, para hacerlo más fácil. Para los que son manquitos, para los que juegan así con los coditos, les va a venir bien. and healing. It's going to be big. Yeah, I'm excited for this. I think, one of the controversial topics was like, should we do these one-click group finders for mutations? Because mutations are a little bit more, makes sense obviously for story mode and the easier, but like for M3s, we're going to las try M3s. doing it. I think it's the right way to do it. But I think we talked about not having them impact the leaderboard, Yeah, right? Like no so, leaderboard placement. so that can for stay those. pristine. Yeah, I think it's going to be super fun. Like just the ability to press one button. Vale, en teoría las cross server, ¿vale? En teoría no entran a las leaderboard, ya que las leaderboard serán siempre por servidor, no es a nivel global. Never have to. El día 9 de noviembre, o sea, en 3 días se puede probar ya en el PTR, el IPI. ¿Vale? Como sabéis, normalmente siempre hay 3 parches en el PTR, ¿vale? De arreglos, nerfeos, obviamente, y demás, ¿vale? Y la versión final se estrena el 12 de diciembre. 12 de diciembre. The link gear again. Me voy a pillar unas vacaciones viciando de la hostia, que lo sepáis. Me vais a tener aquí hasta en la sopa, colegas. And never have to beg for groups or anything, and you'll just be in a group instantly. It's just For me, it's as much about the wait, not having to try to wait for a group to form. Like when you're combining that with cross world. De hecho, Shanat, igual me llevo el PC y me pillo vacaciones y me voy a vivir a tu casa. Sí, escúchame, yo tengo una casa de invitados aquí. fuera. Me mudo a tu casa, me llevo el PC para allá y al carajo. Claro. Total, después puedo teletrabajar. Yo tengo una casa de invitados con su dormitorio, su baño, su salón. And healers, you're going to get paid extra. I appreciate that buff too, because as a healer, having like good groups. Qué cliché, ¿no? Como healer, ¿qué pasa? ¿Las chicas no pueden ser asesinas o qué? ¿Tienen que ser healers? Energy with the people that I always play with is really beneficial, but now I don't have to worry. So thanks again, everybody. And just as a recap today, we talked about some roadmap changes. We went into deep dive on all of the Season 4 features, including a new storyline, the new expedition, artifacts, our upcoming seasonal events, the awesome quality of life updates we've done, as well as giving you a little insight into where we're going with the improved group finder. Espera, me falta So algo. thank you again, everybody, for doing arenas? that. We'd also like to, elicit questions for the Q&A. And we've seen the feedback that people feel like we're not answering all of their awesome questions or giving enough detail. So one thing we're going to do is be a little more prescriptive on the kind of questions we are, comfortable answering. And hopefully this will feel more respectful of your time, because we really do appreciate you asking the questions. It's awesome. With that said, if you like what you saw, please like us. Dale me gusta y suscríbete. Super fan. Soy super fan tuyo, tío. Soy super fan. Claro que te voy a dar like y suscribirme. Creo que ya estoy. Me estoy suscrito y te voy a dar un pedazo de like. Ahí tienes. Y te voy a poner un comentario. Le vamos a poner let's go. Eso ponemos aquí. Vale, mi duda. ¿Y las arenas? ¿Por qué no he hablado nada de las putas arenas?
A ver. Inventario, sí, a ti ya te escuchamos, tal, pim pam, ¿dónde está el otro? Nuestro coleguita. Ahí, a ver. Do cross-world expeditions with a one-click group Sí, pero son las finder. expediciones, colega. We've all. I want to I mentioned, I think it's a huge quality of life improvement, and it's something that we're going to continue to pay attention to, not just inventory but quality of life. So earlier on, I mentioned that we were moving cross-world ¿Y arenas de expeditions and arenas out because we wanted to focus on improved group finder. Dan, why don't you tell us exactly what that's going to encompass? Group finder, and arenas. That we were moving cross-world. So earlier on, I mentioned that we were moving cross-world. Moviendo las expediciones y arenas de expeditions and arenas. Vale, está diciendo sí, para moverlos para tal. Dan, why don't you tell us exactly what that's going to encompass? Yeah, the wait, it's almost over. We've almost got it. We are going to do cross-world expeditions with a one-click group. Sí, pero y de las arenas no habla nada. Boarding expeditions. Also going to support mutated expeditions as well. Nice. And this has a roll a bonus. Vale, pues no habla nada más de las arenas. To fill now. And I think with pugs versus pre-made groups, sometimes you don't have that coordination, so it's a little difficult. Compensation or incentives to help. Yes. Vale, esto es lo que dice con los grupos random. Makes sense. These it's the right to the lead. So that can just be in the weight that with cross. You get that with cross. Not having to try to wait for a group to form, like when you're combining that with cross world, it's gonna feel much more on demand, and that's exciting. And healers, you're gonna get paid extra. No sé, Rick. A ver. El arco de rayo está cabrón. Sí, está cabrón, pero no sé, tíos, ¿qué quieres que te diga? Eso va a llevar un nerfeo. Es que me hago una apuesta si queréis. Pues nada, chicos. Voy a ver quién hay por aquí conectado. Les voy a dejar una raid, ¿vale? Y nada, mañana, misma hora, mismo canal. A partir de las 6 de la tarde estaremos aquí de 6 a 12. Gracias a todos, de verdad, por estar aquí un día más. Sois la puta hostia. Mañana, chicos. Bro, like, why would you use that?